Gracias. Y relacionado con eso, yo el viernes estaba muy insistente en tener la palabra porque he estado siguiendo mucho el tema de lo que ha dicho sobre el financiamiento a organizaciones, medios, y voy a tratar de explicarme bien. Me preocupa. Yo creo que usted es una persona que conoce bien al país y que le gusta la historia, y entonces yo no entiendo por qué ha dejado o está borrando en la historia un papel muy importante que hemos tenido en los últimos 20 años, quizá, periodistas y estas organizaciones, no todas, pero sí muchas, muchísimas, para la construcción democrática de este país. Hay más de 100 periodistas asesinados. Usted decía el viernes que en el periodo neoliberal, esa fue la frase, puros periodistas aplaudidores. Entonces yo pienso, 100 periodistas asesinados, muchos de nuestros compañeros documentando Casablanca, Ayotzinapa, bueno, de Acteal para acá, Aguas Blancas, el Charco, las minas. Yo le puedo decir que nunca como en estos años el periodismo mexicano ha tenido tantos reconocimientos internacionales por esto, ¿no? Por la documentación de estas cosas, porque muchos nos salimos de medios tradicionales, muchos otros escribieron libros y tuvieron que salir del país. Ana Lilia Pérez, Anabel Hernández, está el libro de Raúl Olmos de la corrupción de Fox, la corrupción del PAN, la Casa Blanca, el de la crónica de un sexenio fallido de Calderón, ¿no? Igual en el caso de las organizaciones, que a lo mejor no está muy familiarizado con el tema o con el nombre, podríamos decirle organizaciones del pueblo, porque hay muchas que son así, que han puesto el cuerpo. Hay 120 activistas asesinados también en este periodo muy destructivo, quizá más o menos unos 80 que son indígenas y todos ambientalistas, sí, ambientalistas, como quizá, no sé, Mariano Abarca, el de Chicomucelo, por oponerse a la mina y eso, ¿no? Y que la única opción que tenían era crear estas pequeñas organizaciones, las de migrantes. Yo soy laica, pero no puedo negar que todas las organizaciones religiosas que apoyaron a migrantes pues salvaron muchas vidas en estos años, en todos estos que pasaron, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál tendría que ser el esquema? ¿No? Porque la única opción, o sea, no podíamos, por los que tenemos medios independientes, pedir, buscar recursos de Peña Nieto o de Calderón o de Javier Duarte, ¿no? Tampoco de empresas privadas, de Bimbo, de Coca-Cola, Entonces la opción ha sido, en todos estos años, los recursos de agencias internacionales como las que mencionaba, como la Fundación Boll, que es del Partido Verde de Alemania, que es un partido verde que sí es de izquierda, ¿no? ¿Y qué opción puede haber entonces para garantizar la existencia de medios alternativos, no estos de los grandes medios, y qué opción para que haya organizaciones de sociedad civil, de gente que quiere defender su territorio, de gente que quiere ayudar a los migrantes y que puedan existir en una sociedad o en una democracia o en ser un contrapeso, que a veces no es los poderes, el poder legislativo o el poder judicial en este país pues no han sido precisamente un contrapeso de los poderes ejecutivos, el federal y los estatales, ¿no? Entonces, ¿qué opción se puede haber? Y se lo pregunto en una, digamos, con este ánimo. Creo que hay que reconocer que no podría habérselo preguntado a otro presidente, ¿no? Pero justamente porque no nos callamos, porque no nos callamos en regímenes mucho más autoritarios, pues sería imperdonable que nos calláramos ahorita, ¿no? Y que no lo expusiéramos y que no discutiéramos, claro, qué se puede hacer. Sí, yo no generalizo, ¿no? Desde luego hay organizaciones independientes, no gubernamentales,
serias, responsables, y han sido víctimas del autoritarismo, represión a periodistas, a dirigentes sociales. Claro que eso sucedió durante el periodo neoliberal, pero yo me dirijo más que nada a los grandes medios de información, que en vez de ejercer su libertad, negociaron con la libertad de prensa y de manifestación de las ideas, las grandes corporaciones. Esto que estamos viendo es evidente. Se podrá decir, es que está en el informe. Bueno, ¿y por qué? Así como buscaron a un experto, entre comillas, no preguntaron a Comunicaciones y Transportes. Y 8 columnas. Y lo que está sucediendo, se está buscando una transformación del país, se está erradicando la corrupción. Y es cuando más se ataca al presidente. No me preocupa en lo personal porque tengo mi conciencia tranquila. Además, estoy acostumbrado, yo vengo de la lucha social. ¿Qué no me han hecho? ¿Qué qué no les puedo contar sobre eso? Pero lo que queda de manifiesto es que hay un interés en regresar a un régimen autoritario, corrupto y de simulación, porque muchas organizaciones llamadas no gubernamentales no lo eran, eran como organizaciones alcahuetas del régimen. Pero la mayoría sí. Y guardaban silencio, no la mayoría, yo diría una minoría. Las más chiquitas, sí. Sí, la más pequeña, y lo pequeño es hermoso. Pero aquí vemos, por ejemplo, lo de esta organización a favor de la corrupción, o no sé cómo se llama, del señor Claudio X González, recibiendo recursos. Bueno, qué bien que sale el tema. Facebook acaba de dar a conocer hace relativamente poco, no sé si tengan la noticia, de que cancelaron cuentas que se creaban en Estados Unidos para atacarnos. Facebook. Y la empresa que manejaba esto es, al parecer, habría que verlo, una de las empresas que señala a Lozoya, a las que se les entregaban dineros originados por sobornos. A ver si no tienen la nota. Que además habría que ver quiénes estaban financiando todo esto. Entonces, ya basta de hipocresía, de simulación. Ayer retuitea Felipe Calderón un comentario en donde
nos impiden, o mejor dicho, el Tribunal Electoral confirma que no debimos utilizar la imagen del Papa. Bueno, lo hicimos porque consideramos que el Papa es un jefe de Estado y que además un Papa consecuente, para que quede claro, es el dirigente religioso, político, que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales. Es él y el expresidente Salvador Allende. Y a lo mejor otro, pero el mejor sin duda, el Papa Francisco en su última visita. Sus homilías son discursos de humanismo, de verdadera solidaridad con la lucha de los pobres, con la lucha de los desposeídos. Que por cierto, eso sucedió en el sexenio pasado y ni se enteró la gente de esos discursos, porque todo se ocultó, se quedó nada más en la anécdota de que el Papa cargó a una niña, que le pusieron una alfombra roja, pero sus discursos de gran profundidad en lo social no se conocieron. Entonces, ¿por qué menciona al Papa? Bueno, por eso, jefe de Estado, me gustó lo que dijo. Apoyar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Y pues es un Papa diferente, no son los píos. Yo creo que no siempre han sido consecuentes los papas, con todo respeto lo digo. Sí, hubo un papa, creo que Pío VI, que fue el que apoyó la invasión a México y apoyó el establecimiento del imperio de Maximiliano. No sé si es, búsquenlo, si es Pío VI, y del que no tengo duda es de Pío X, posteriormente, que reconoce a Victoriano Huerta después de que se asesinó al apóstol de la democracia. Entonces, ¿cómo no voy a reconocer al Papa Francisco? Bueno, pero ¿por qué comento todo esto? Por la hipocresía. Ayer les decía, retuitea Calderón un mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco, ¿no? Cuando él, siendo presidente, va a una misa que viene un papa, el anterior, y comulga siendo jefe del Estado mexicano. Pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo. Pío IX, el último. El de Maximiliano, el otro es Pío X. A ver.
nada más. Entonces, por eso señalo, hablo de la hipocresía del conservadurismo. Ese es un distintivo. 10º, ¿sí? Decía Monsiváis que la verdadera doctrina de los, él no decía conservadores, sino de la derecha, era la hipocresía. Entonces, todo lo que crearon de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, que lo fomentaron durante el periodo neoliberal para simular los independientes. Acuérdense cómo engañaban. Ahí están los independientes, independientes del pueblo, no independientes del poder. Todas esas maniobras que utilizaron para engañar al pueblo mientras saqueaban. Estamos viendo lo del aeropuerto, cuando los ambientalistas, algunos, para no generalizar, se opusieron, la mayoría guardó silencio, cómplice. Llega el conservadurismo a la presidencia y las organizaciones que existían, no gubernamentales, las cooptan. Incluso en el gobierno hay todavía una institución para financiar a estas organizaciones. Entonces, no, claro que vamos a ser respetuosos de las organizaciones sociales, ciudadanas, de la llamada sociedad civil, que antes se le conocía como pueblo, nada más que adquirió más estatus, subió de nivel. Respetuosos, pero que sean verdaderamente independientes. Eso es todo. ¿Sí? Es como el caso de los medios de información. Libertad absoluta. No va a haber censura. No va a haber censura. Los intelectuales orgánicos, les decía yo la vez pasada, lo que expresó Aguilar Camín de mi persona, me insulta, lo lamento mucho, pero es el bendito coraje. ¿Por qué? Bueno, pues Aguilar Camín literalmente se sube al tren de Salinas. Salinas comienza su campaña en un tren aquí, en la Ciudad de México. Y ahí va Aguilar Camín. Y desde entonces, y lo mismo Krause, es una intelectualidad a modo. Entonces ahora, pues es natural que estén molestos y que hablen de que se deben de reagrupar todas las fuerzas en contra nuestra para que haya contrapesos. Y desde luego sí puedo diferenciar, son muy pocos, por lo general el académico
del intelectual en situaciones de transformación busca mantenerse al margen y siempre con el argumento o la excusa de que son independientes, cuando yo considero que en un momento de transformación todos debemos de ayudar, más los intelectuales, más la gente de la academia. Pero suele pasar. En la revolución pues, se quedaron muchísimos intelectuales. Los que venían con Porfirio Díaz se quedaron con Huerta, aplaudiéndole a Huerta. Los que participaron en la revolución no fueron muchos. Tan es así que Madero padece de ataques de prensa como nadie, como nadie. Y van creando un ambiente enrarecido para que lo traicionen y lo asesinen los militares. Y con Huerta participan los intelectuales. Entonces, ahora también no son muchos. Busquen, nada más hagan la prueba, vean en los medios de información, hagan un estudio como tarea, lo digo de manera respetuosa, un análisis de la prensa sobre el contenido de una semana y preséntenlo aquí. ¿Cuántos articulistas? Les puedo decir, a favor de la transformación en todos los diarios, pues yo creo que como unos 5 de los que me acuerdo, y eso con objetividad y con profesionalismo, no rastreros. Lorenzo Meyer, eso sí, muy buenos, muy buenos, es un timbre de orgullo. Hay otro que escribe en El País, Jorge Cepeda Patterson, también objetivo. Digo, estamos en este terreno. Pedro Miguel en La Jornada, que hasta eso, en La Jornada son muy pocos los que apoyan. Muy buen apoyo, no directo, sino a favor del movimiento de transformación, de los moneros. Ahí no solo de La Jornada, sino también del Universal, de Milenio, los moneros. La intelectualidad, sí, bueno, pues Elenita, ya murió otro que nos defendía, nacido en la Ciudad de México, Noticias del Imperio, Fernando del Paso. Es que ya me cuesta trabajo recordar así tanto. Y alguien que admiro mucho, porque no anda así con medias tintas, el actor Damián Alcázar.
de primera, porque todos los demás, hasta los famosos, supuestamente progresistas y muy vinculados a la gente, guardan silencio. En la radio los programas, muy pocos, muy pocos. No me quiero meter aquí a detalle, pero los que aparecían como los más abiertos y plurales, en mi caso, ya lo dije una vez, imaginen el programa de radio más famoso por sus cuestionamientos, sus críticas al régimen. ¿Saben que nos daban oportunidad y nos entrevistaban cada 6 meses y nos costaba mucho que nos dieran tiempos? Y ya les platiqué que cómo le agradezco a la memoria y a lo que en su tiempo fue en el último tramo de su vida Jacobo Zabludovsky, que era de los pocos que me abría el micrófono y decía: a ver, licenciado, se cuidaba porque pues tenía a la empresa, ¿no?, que lo tenía contratado, de todas maneras. Y en ese entonces estábamos vetados. Entonces decía: a ver, licenciado, ¿pidió usted la oportunidad de enviar un mensaje? Sí, licenciado. No era que me entrevistaba a él, sino que usted pidió, licenciado. ¿Qué puede decir, licenciado? Entonces ya he empezado yo a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, más rápido de lo de costumbre. Ahí sí, hablaba de corrido y no me interrumpía, no me hacía ninguna otra pregunta. Bueno, no me hacía preguntas. Y ya cuando terminaba, que ya me cansaba yo, decía: ¿algo más, licenciado? No, muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco mucho. Aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, licenciado. De vez en cuando. Pero ya podía yo mandar un mensaje de que íbamos a manifestarnos en favor de los maestros porque los estaban reprimiendo con la llamada reforma educativa. Eso no lo hacían los otros medios supuestamente abiertos y libres e independientes. A los maestros de Oaxaca no los defendía nadie. Al contrario, o se quedaban callados o se les lanzaban. O era porque iban a llevar a cabo una reforma y necesitábamos reunirnos y manifestarnos y venir al Zócalo, y entonces utilizábamos los medios. En este caso hablaba yo de el licenciado Zabludovsky, que en paz descanse, para que se escuchara nuestra convocatoria. Después descubrimos algo que fue la clave para la comunicación. Se hizo el periódico Regeneración y fue el periódico que tuvo más tiraje durante mucho tiempo. Nada más que como no era famoso, y qué bueno, porque pasó desapercibido.
pero con la gente. Por eso, todo lo que hemos logrado se lo debemos al pueblo, se lo debemos a miles, millones de ciudadanos que lucharon y ayudaron en esta transformación. Porque llegamos a tirar hasta 10 millones de regeneración y se repartían casa por casa. Y ahí están todavía ancianos respetables que aprovecho para hacerles su reconocimiento, que llegaba el periódico, iban casa por casa. Así fuimos rompiendo el bloqueo de los medios convencionales. Y luego ya surgen o adquieren más importancia las benditas redes sociales y ya era otra cosa. Y los medios independientes, que sí hay. Y algunos periodistas medios independientes. Que también hay, presidente. Algunos medios independientes. Y ahora más. Sí. Ahora, sobre todo, los que interactúan en las redes sociales. Hay muchísimos medios independientes.